Hola a todos, Shabbat Shalom, bienvenidos a este estudio de Salmos verso por verso. Hoy vamos a estudiar el Salmos 34 y para los que no me conocen, que creo que ya todos me conocen, soy Itzel y es para mí una bendición compartir con ustedes la obra que el Señor ha hecho a través de mí en este salmo. Este Salmos en verdad lo hice como una parte simple y sabemos que pues como instituto nuestra parte es como escudriñar, ver las letras desde la parte hebrea, desde la etimología, pero esta ocasión lo hice como más simple y hay una razón y quiero mencionarlo desde ya. Este Salmos, como ahora sí, es algo que voy a copiar de José Antonio, y es que se las quiero dedicar a mi papá y a mi mamá, que no están conectados, pero espero que tengan el tiempo en ver este salmo. Y bueno, dicho eso, vamos a iniciar con este salmo. De igual forma, si alguien tiene algún comentario del versículo, también es aceptable, que les voy a estar leyendo sus comentarios en el chat. Y también por si alguien quiere opinar o que diga eso no es Itzel, por favor también estoy abierta para cualquier comentario. El siguiente. Bueno, creo que no se ve bien, pero el título de este Salmos es Todo obra para bien. Y vamos a descubrir por qué, a pesar, vamos a ver como la vida de David, una profecía, pero también en nuestras vidas, a pesar de todo, por qué exactamente al final todo obra para bien. El siguiente. Bueno, aquí me faltó corregir, me quedé en Salmos 30, pero es Salmos 34. Y el siguiente. Siguiente. No sé si me escuchó, pero siguiente. Ok. Bueno, este Salmos fue escrito por David y es un Salmos que nos responde las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué vivo situaciones adversas? Es unas preguntas que regularmente nos cuestionamos cuando pasamos por alguna adversidad. Este Salmos también nos relata como la sabiduría máxima, tanto quién es la sabiduría como también una sabiduría puesta en nuestras vidas. También este es un salmo acróstico porque en cada inicio de algunas versiones pues inicia con Aleph. Bueno, en realidad pues si nos vamos al alfabeto hebreo pues inicia justamente con esa letra. Pero algo que es interesante es que no se menciona sí, no se menciona la letra Bat, es decir, todas las letras del analfabeto hebreo están escritas, pero en excepción la letra Bat. Este Salmos también es un Salmos que nos va a relatar una situación que David pasó en ese tiempo. Este Salmos inicia diciendo, Salmos de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y lo echó y fuese. Es decir, Abimelech es un título que se le da, más bien que los filisteos daban como a una autoridad máxima. Es decir, este es como en Egipto. Todos los que estaban como en el nivel les llamaban faraón. Asimismo, a los filisteos, su rey o una persona de autoridad les llamaban Abimelech. Pero este tal Abimelech es nadie menos que el rey Aquis. ¿Qué nos relata la historia en este Salmos? Pues es nuevamente un Salmos
cuando David huía de Saúl. La pregunta es, ¿qué lo motivó David a escribir este salmo? Es una pregunta interesante porque cada situación que pasaba como que lo registraba en un salmo o en algún libro, como diciendo, esto es lo que el Señor ha hecho conmigo y quiero que también los demás lo sepan. Sabemos que también, pues cada salmos que él escribía era como una profecía que se venía. Este, este Salmos le relata, vamos a Primera de Samuel 21, que es como la referencia de la historia de este salmo. Y voy a leer a partir del versículo 9, y dice lo siguiente. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, que tú venciste en el valle del Alcornoque, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantóse David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y viunóse a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en coros diciendo, hirió Saúl sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y cuyo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y mudó su habla delante de ellos y fingió estar loco entre sus manos y escribió en las portadas de las puertas, dejando correr su saliva en su barba, y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí estáis viendo un hombre demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Faltóme a mí locos para que hallaréis contraído este que hiciste de loco delante de mí, y había de venir este a mi casa. Bueno, aquí relata que, bueno, antes quiero que también tomen en cuenta que dice que David este, tenía que huir, pero él como que sentía como una necesidad de una arma para defenderse. Entonces el sacerdote le dijo que la única que estaba en ese momento como más accesible era la espada de Goliat. Y fíjense, aquí David dice algo interesante, ninguna como ella, dámela, como diciendo, esta espada es la mejor, porque era del gigante, pero cada acontecimiento que pasaba David y ver cómo es que el Señor lo libraba, lo motivaba a deleitarse en él. Y esto lo hacía como testimonio de cómo es que el Señor lo había liberado. Y esto justamente este relato, cuando David pues llega con el rey Aquis y pues dice que fingió estar loco. Hay al menos dos referencias que dicen que David pecó por estar fingiendo estar locos. Otros comentarios dicen que fue guiado por Dios para salvar su vida. En lo personal me voy por la segunda, porque como que es más congruente de acuerdo a los planes que el Señor tiene. En este Salmos David es rescatado de una forma impresionante por los filisteos. Imagínense David llegando con el rey Aquis, con los filisteos y justamente con la espada de Goliat. Wow. En ese momento me imagino a David pues espantado, sorprendido, aturbado, como diciendo, Señor, ¿en qué me vine a meter? ¿O dónde me vine a meter? Creo que son preguntas que, bueno, aquí en menos en México son como muy pronunciadas cuando llegamos a un lugar que no tenemos que llegar, pero ya llegamos. David y sus hombres, número uno, antes relata que David y sus hombres comieron del pan, un pan sagrado. Y después la espada de Goliat está en el tabernáculo y es entregada a David como protección. O sea, David, la espada, él dijo, esta es la protección. ¿Por qué? Porque ninguna como esta.
La espada podemos decir que en cierto punto como que brinda seguridad, protección, pero como les digo, incluso David dijo, ninguna como esta. Pero para la sorpresa de David, llega con los filisteos. ¿Cuál es la situación de David? Pues viendo y describiendo el acontecimiento sin aún saber lo que iba a acontecer, pues una muerte segura para David en ese momento. ¿Por qué? Porque pues el enemigo mató a Super Goliat y que probablemente también estaba como sus hermanos de Goliat, puede ser. Y fue escrito eh, después de ser salvado del rey. Este acontecimiento, que lo vemos como muy simplificado, es lo que le motivó a David a escribir este salmo, a decir, por un momento fui loco, me, fui, me fui fuera de mí mismo, pero comprendió que sobre todo que ninguna espada, por más poderosa, ninguna potencia mundial, la mejor potencia, ningún arma tan poderosa como la de Goliat lo iba a poder rescatar, así no tanto como lo hizo el Señor con él. En el capítulo 22 nos describe que después de eso se fue David, escapó a la cueva de Adulam, no sé si se pronuncia así, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vivieron allí a él. Entonces, siendo así, podemos como dar como un poquito de explicación, un poquito de contexto, fue que fue escrito después de ser salvado por el rey Aquis desde la cueva de Adulam. Se dice que vinieron muchos hombres con él a esa cueva. Puede ser que en ese momento David cantaba en la presencia de esos hombres, diciendo, les voy a dar un testimonio a través de un canto acróstico de lo que ha hecho el Señor hoy mismo en mi vida. El siguiente. Bueno, aquí inicia este versículo diciendo como la parte Aleph. Imagínense en bendeciré el inicial de Aleph. Y dice así, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Imagínense David el acontecimiento de ser una persona fuera de sí, después de comprender toda la obra que el Señor ha hecho, dijo, bendeciré al Señor cuando pase por adversidades, cuando ya me libre, no, en todo momento, porque entiendo que en todo momento Él va a ser mi protección. Su alabanza siempre será en mi boca. Reconoce que fue salvado por Dios y no por la espada de Goliat. Eso es impresionante porque se pudo gloriar, incluso dijo, ninguna como esta, pero el Señor lo exhortó. David perdió la razón, es verdad, pero no tanto, porque no descuidó el elogio al Señor, sino que comprendió que Él es su única sabiduría. David se volvió momentáneamente loco, pero fue así como fue librada su vida. A veces no podemos comprender situaciones que pasamos o enfermedades o circunstancias, pero hay que comprender algo. Si el Señor lo hace, es para salvar nuestra vida, para que a través de la obra que va a estar haciendo el Señor en ese momento, sea justamente para alabar al Señor para siempre y en todo momento. Una de las principales razones de por qué nos quejamos de todo es porque no sabemos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y esto es una realidad porque no sé si a ustedes les pasa, pero nos encontramos en adversidades donde pensamos que son meras coincidencias, circunstancias de la vida, incluso llegamos a pensar que lo pudimos evitar, pero
la buena noticia, o como lo quieran ver, es que es el Señor que lo permite por una razón mayor que no lo comprendemos. Entonces, la obra de Dios en nuestras vidas es con Él, no ante las circunstancias. Si Dios los permite, es número uno, para salvar tu vida, y número dos, para alabarlo a Él. Y se necesita, siento yo, que más de inteligencia, mucho don para acomodar un salmos con la inicial de cada palabra hebrea, porque pues ese es el don que el Señor le da a cada una de las personitas que hay, y a veces algunos le da como el don de la música, otros del habla, pero es un don que se tiene que trabajar mediante nuestro mismo testimonio. Esto también nos enseña que cada palabra y cada letra tiene un motivo de ser. ¿Para qué? Para nuestro propósito, para nuestro beneficio, no, sino para su propósito. Y no existe ningún acontecimiento en la Biblia que no haya sido direccionado por Dios, incluso aquellos acontecimientos que para nosotros parecen ilógicos, malos e injustos. O sea, a Él no se le escapó nada, todos son direccionados por el Señor. Y después dice la palabra, su alabanza será siempre en mi boca. No solo basta sentirlo en el corazón, esto, esto es muy bonito cuando uno siente la presencia, pero no solo basta sentirlo en el corazón, debe existir una acción de agradecimiento. David, mediante ese testimonio o mediante esa adversidad, circunstancia que estaba pasando, es lo que le motiva a escribir este salmo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en cada acontecimiento que el Señor está haciendo en nuestras vidas? A mí me pasaba que muchas veces pensaba que hablar de lo que estaba haciendo el Señor conmigo era como de, van a creer que me quiero exaltar o que me quiero dar a conocer. Pero un día comprendí que es bueno contar aquello de la gracia del Señor que ha hecho en nuestras vidas. El siguiente. Aquí inicia la palabra ved. En el Señor se gloriará mi alma y oiránlo los mansos y se alegrarán. Esto nos da a entender de que es la gloria para Él, no a nosotros mismos. David fue librado por la locura momentáneamente. Si las cosas funcionaron es porque comprendió que se debía a Dios y no por su propia inteligencia. Incluso David pudo, imagínense si fuese así que fingió, David pudo haber dicho, oh, vaya idea que se me ocurrió. Incluso pudo haber dicho, ahora sí me la rifé. ¿Y cuántas veces hemos dicho así como diciendo, no, 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 esto me salió perfecto, ahora sí me la rifé? Y no, comprendió que verdaderamente era por el favor de Dios, por la misericordia que él había tenido con él. Los mansos se refiere a su pueblo, no se quejan de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Muchas veces llegamos a creer que Dios se equivocó. Los jóvenes, no solamente los jóvenes, sino que llega en un punto de nuestra vida que nos cuestionamos, y cuestionar para mí no es malo, sino que cuestionamos ignorantemente, no sabiendo el motivo del por qué. Existen, no recuerdo algún ejemplo, pero si ustedes lo recuerdan, es cuando, por ejemplo,
creo que uno de los grandes ejemplos es como Moisés cuando platican con Dios, ¿no? Como lo que es Abraham, bueno, con Yeshua, y como que es con Abraham, Moisés, es como que dan razones. Y aquí nos da algo como muy entendible de que cuestionar a Dios ignorantemente es cuando podemos decir, Dios, te equivocaste. Si te hago estas preguntas es porque te voy a demostrar que estás mal. No. Pero cuando cuestionamos y tenemos un razonamiento de un cuestionamiento, como de ¿qué harás conmigo? ¿Por qué esta circunstancia? Señor, enséñame a ver tu grandeza. Dicen que no es lo mismo ¿por qué a mí? A decir ¿para qué a mí? David se humilló como un loco para escapar. O sea, eso es literalmente se humilló tontamente buscando refugio. ¿Cuántas veces llegamos a pensar como diciendo, yo lo puedo? El Señor dice que tú no vas a venir, así que lo voy a hacer a mi manera. En el salmo anterior dije algo que se me ha quedado mucho y es que más bien entendí que ante todo, o mínima idea, es siempre consultar al Señor. A ver, lo que estoy a punto de hacer, ¿va de acuerdo a tu plan? ¿En dónde? Más bien, cuando David se refugió tontamente, es cuando comprendió que ninguna espada, por más eh, potente que sea, lo va a rescatar cuando se trata del Señor. Y David como diciendo, oh rayos, ¿en dónde me vine a meter? ¿Qué voy a hacer? David se pudo haber gloriado y haber dicho, me salió el truco. Porque si fuese así, vaya que le salió, pero no. Él comprendió algo muy importante. Y esto me lleva a recordar un gran ejemplo de lo que fue Miriam en Lucas 1:46. Si alguien lo tiene, primero que me apoye a darle lectura. ¿Alguien? Si no lo leo. Yo, Itzel. Ah, ok. Gracias, Paula. 46 al 50. Ok. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en el Señor, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Gracias. Bueno, aquí inicia diciendo, engrandecerme mi alma al Señor, porque ha mirado como la bajeza, todo lo que yo soy, todo lo que probablemente el mundo no ve ni yo soy capaz de mirar, Él lo ha visto, porque de aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque pues vaya que sí, al menos yo cuando leo la historia sí digo, bienaventurada fue y es, porque una persona que usó el Señor para que todo prácticamente desde el principio fue escrito, se cumplía. Este es un ejemplo de que el Señor se mostró a ella para hacer su obra, no de ella, sino del Señor. Vamos con el siguiente. Vamos con Gimel, versículo 3. Engrandecer al Señor conmigo y ensalcemos su nombre a una. Es como decir, cantemos la grandeza de Dios porque es impresionante.
¿Por qué? Porque David invita a otros a alabar a Dios. Y aquí algún dato curioso, que en el salmo anterior también como que vino curiosamente, justamente invitar a otros, contar a otros lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que me ha permitido conocer. Y es como, así como de, oh Señor, ¿qué me estás mostrando? Eh, Al menos conocer todo lo que David pasó y cómo es que lo inspira a, a, a escribir este salmo, me inspira a decir, pues es verdad, siendo así David estando en esa cueva, pues, y si vinieron esos hombres, pues les comenzaba a contar justamente lo que Dios había hecho probablemente hace pocos días, de cómo se impresionó David. Alabar a Dios es engrandecer su nombre, es engrandecerlo a Él, no la satisfacción propia de nosotros o de cómo nos sentimos. Un gran ejemplo es que en Mateo 7:7, donde nos describe que si, bueno, voy a ir rápidamente para que quede claro. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Está muy difícil esta versión, pero es simple. Bueno, no tan simple, pero como que el Señor nos da las partes importantes de cómo tenemos que seguirlo para obtener como un resultado, porque al final de todo lo que hacemos o conlleva, siempre hay como un resultado. El siguiente. Bueno, a partir del versículo 4 al 8 nos da como razones del por qué David alaba a Dios. Dice, busqué al Señor y Él me oyó y libróme de todos mis temores. Es decir, buscó sin dudar, con una confianza plena. Algunos comentarios, como se los mencionaba antes, dicen que David pecó por fingir, y otros dicen que que él fue direccionado por David. Al menos yo, se los repito, en lo personal me voy más por la que fue direccionado por Dios. ¿Qué nos libra del Señor? Número 1, de los temores, preocupaciones, ansiedades, enfermedades, la parte de insuficiencia, situaciones difíciles, que pueden ser como en esos estándares para nosotros, pero no para el Señor. El Yeshua mismo nos dice en Primera de Juan 4:18, y si alguien lo tiene y alguien que vaya buscando Filipenses 4:6-7. Quien lo tenga primero le puede dar lectura. La de Primera de Juan 4:18. Sí. 4:8. A ver. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué dice? Bueno, en el amor no hay temor. En el amor, ¿qué? Más el perfecto amor está fuera del temor. El perfecto amor. Echa fuera el temor. Exacto. Bueno, voy a dar mi punto de vista. Si alguien tiene otro, lo puede decir. Tener una confianza plena hacia el Señor sin dudar
es justamente un amor hacia el Señor, de que todos esos temores, preocupaciones, es decir, no quieren decir que van a desaparecer. Somos seres humanos, somos vulnerables y lo sentimos. Pero, pero existe como una situación, algo así como dice, es que no es la situación, sino cómo actuamos con aquello que nos está pasando. Incluso dice que hay dos tipos de personas. Un gran ejemplo, por ejemplo, en el norte de México, todos tenemos como, les voy a poner este ejemplo. En el norte de México es como te encontrarás, supongamos que vamos, ¿no? Y alguien, te vas a cruzar, te aseguro, con alguien que te diga, aquí matan, aquí secuestran, aquí están los secuestradores y todo, el cartel y todo. Pero va a haber otras personas que te va a decir, uff, el norte de México, lo mejor. Buenas personas, cálidas personas y todo. Con esto quiero dar a entender de que eh, nuevamente no podemos evitar lo que sentimos al momento porque somos vulnerables y eso es lo que el Señor quiere, como mostrarnos cómo somos, pero no olvidar que hay que buscarlo, porque aquí existe primero algo, buscarlo y después Él me va a oír y no me va a oír y después lo voy a buscar y Él me va a liberar de mis temores. Se dice que la mayor parte de nuestros pensamientos no se cumplen, pero ya creamos la historia en nuestra mente. En nuestra mente, tal persona ya me criticó. En mi mente, tal persona ya me ofendió. Y son historias que nos creamos de supuestamente mirar cómo es que la persona hizo al futuro, o incluso ya vi a esa persona y en mi pensamiento ya me criticó y probablemente esa persona ni dijo ni volteó a verme, pero ya me criticó. ¿Por qué? Porque yo lo pensé y eso no quiere decir que en la vida real pasó, sino que en mi pensamiento yo ya lo dejé como explorar y eso nos afecta. Entonces el Señor me libra de los temores. Versículo, bueno, Filipenses. ¿Quién tiene Filipenses? Yo, Ah, ok. ¿Le puedes dar lectura, Paula? sí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, con oración de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua. Amén. ¿Sí lo entendieron? Siendo así, pasemos en el versículo 5. Hey, a él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Es claro, menos de nosotros, más de Dios. Dios nunca abandona en en él confía, nunca. ¿Por qué? Porque Él es como aquel que nos alumbra y su rostro y sus rostros no se avergonzaron. El Señor no te va a abandonar. Y bueno, aquí no tengo mucho comentario, así que versículo 6. El Sayin, este pobre clamó y oyóle en angustia y librólo de todas sus angustias. Ah, no, perdón. Este pobre clamó y oyóle el Señor y librólo de todas sus angustias. Es decir, clamor. El clamor es amargo. El clamor es como el lenguaje del dolor que una persona pasa, pero que también se produce de una manera natural del motivo o de la situación que se pasa. Y ese pobre es como recordar, él como recordaba, David recordaba los peligros que estaba como pasando
y simplemente clamó y el Señor lo oyó y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. Aquí es como, pongamos situación, me humillo delante del Señor con un clamor que proviene naturalmente de un dolor, como el lenguaje del amor. El Señor me va a escuchar y Él me va a librar de esa situación. El siguiente. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo es como el más famoso de este Salmos. Y el ángel del Señor, ¿quién es? Yeshua es quien protegió a Israel y fue su guía, lo sacó de la tierra de Egipto y Yeshua es el autor de la historia de Israel y es el protagonista principal. Y eso lo vemos pues desde el principio, porque en el Antiguo Testamento, llamado Antiguo Testamento, pero no lo es, no solo es una sombra de lo que había de venir, o sea, Yeshua, sino que hace interferencia en algunas circunstancias de la Biblia, presentándose como el ángel del Señor. Y este puede ser como alguna referencia, este Salmos, de lo que se menciona. Pero en Malaquías 3, si alguien tiene Malaquías 3, lo buscaré rápido. Malaquías 3 nos dice, les voy a leer un poquito de lo que dice Malaquías 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, y el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Bueno, este es una clara cita de que habla del ángel del Señor, es decir, Yeshua. Cada referencia cuando nosotros encontramos en la Tanakh justamente como presentándose como el ángel del Señor, pues es nada y menos que Yeshua. Es como decir, Yeshua acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Recuerdas un acontecimiento de la Tanakh donde aparece el ángel del Señor? Es pregunta. ¿Alguien? Si la respuesta es sí, mencionen algunos. Por favor, no me fallen. Una referencia sería de Génesis cuando luchan en Peniel. ¿Sería uno, Itzel? Sí, pues sí, o sea, yo les pregunto. No me vuelvan a preguntar. No, pero sí, esa es una de las referencias. Sí, bueno, yo les comparto algo que me impresionó mucho, que aún me ha dejado desconcertada. Si ustedes como apoyan esta postura o esta referencia, háganmelo saber y si no, apóyenme sacándome de dudas. En Génesis, bueno, esta es una referencia que me intrigó mucho, la verdad, pero me dejó pensando. En Génesis capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios y se paseaba en el huerto al aire del día y escondióse el hombre de su mujer de su presencia del Señor entre los árboles del huerto. Bueno, aquí no dice exactamente el ángel de Jehová o el ángel del Señor, pero leí algo muy interesante y les digo que aún estoy desconcertada y menciona que aquí esta cita bíblica hace referencia de que el quien se paseaba en el huerto era el Hijo, era Yeshua. Dejo abierto este comentario,
si alguien gusta opinar o tiene posturas, igual me pueden escribir. Siendo así, dando como algunos ejemplos que son claros que menciona el ángel del Señor, es porque es claro cuando hace referencia del ángel del Señor, porque es el único que es digno de ser llamado así. Y esto nos da como a Israel. Me dice que otra vez la cita. Es Génesis capítulo 3, versículo 8, donde menciona que el Señor sepa, bueno, aquí está, este comentario dice que era Yeshua quien se paseaba en el huerto al aire del día. Siendo así, vamos con el siguiente. Versículo 8 nos dice que nos da una invitación a compartir el testimonio. Gustad y ved que es bueno el Señor, vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Gustad y ved que es bueno el Señor, como diciendo, les estoy compartiendo la obra que el Señor hizo conmigo en medio de la locura, en medio de aquello que probablemente yo pude haber dicho, me la rifé, o puede ser que al haberse humillado David, porque incluso en esta sociedad, como vemos a una persona que actúa fuera de sí, inmediatamente nos da miedo. Ya hace tiempo, ya hace mucho tiempo, yo pasé por una situación de, ¿cómo se los explico? Bueno, no les voy a dar como exactamente lo que pasó, pero yo me acerqué a una persona que vivía ya mucho tiempo en la calle y sus ojos eran como diferentes, eran brillantes. Y yo dije, ¿qué persona ha tenido que pasar? Porque sus ojos se ven llenos de coraje y de ira. Y yo recuerdo que llevaba pan y me acerqué a esa persona y estaba durmiendo. Y yo dije, le voy a dejar este pan al lado donde él está acostado. Esa persona reaccionó inmediatamente y comenzó a decir muchas palabras que en realidad nunca le entendí, pero yo me espanté enormemente y literalmente mi corazón como que saltó. Y me espanté demasiado que dije, jamás volveré a ayudar a una persona de la calle porque no sé cómo va a reaccionar. Hoy no quiere decir que piense lo mismo, pero esto me ayudó como a entender de por qué como el Señor le da como la bajeza de la locura. También en el versículo 8 nos dice, eres capaz, más bien somos capaces de apreciar completamente lo que Dios hace, o sea, entrar en una confianza plena, sin dudar. Imagínense persona, es decir, en este caso tomemos como referencia a David. El acontecimiento por el que estaba pasando, más el agradecimiento que él hizo a través del Salmo, como resultado, pues nos da su testimonio. Pero no solamente nos da su testimonio, sino que nos da una acción de compartir la gracia de la obra del Señor que había hecho en ese momento con él. Y también nos dice que pues a pesar de todo, nunca debemos de perder como la referencia de que Él nunca nos va a abandonar. Versículo 9. Temed al Señor, temed al Señor vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Temer nuevamente al Señor es confiar en Él, nuevamente sin dudar. El temor es el respeto y la reverencia.
Y se dice que hay, bueno, José Antonio en su audio dice que hay 2 niveles de temor. El nivel 1 es temer al castigo. El nivel 2 es la reverencia hacia el Señor, o sea, temer ofenderle. Tenemos un Dios tan grande y lo mínimo que podemos hacer es brindarle reverencia a Él y ser luz a las naciones. El siguiente. En el versículo 10 nos dice, los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que le buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Bueno, también aquí, bueno, muchas cosas de lo que estoy diciendo, pues saben que lo tomé de Joseph. Pero el león, no cabe duda de que es conocido como el rey de la selva. Y pues si es el rey de la selva, pues nos da a entender que es el más fuerte de toda la selva. Ese león es fuerte. Ese león dice, yo puedo, a mis fuerzas. Yo soy el mejor. No necesito a nadie. Yo puedo salir de esta. Yo puedo liberarme solo. Pero, diciendo, pero, estos leoncillos es justamente los malvados. Aquellos que dicen yo puedo a mis fuerzas, yo no necesito ningún Dios, yo no necesito de nadie, soy dependiente, no soy independiente de todo. A diferencia que a pesar de todo, por ejemplo, tenemos algo muy pequeño como las hormigas que son pequeñas, pero viven en grandes abundancias. Lo bueno es que aquí nos muestra algo increíble que a pesar podemos ser como los más fuertes diciendo lo puedo, pero los leones son los que padecen de hambre. Luego hay esos documentales de los animales donde graban como al león cazando y se dice, bueno, un documental que vi, dice que el quien caza es el león y las leonas son las que esperan, pero después de cierto tiempo, cuando ya se podrá decir que ya están llegando como a sus últimos años de vida, y cuando el león muere, viene otro león como a quitar, o más bien todavía ni muere, y viene como a quitarle como a sus leonas, por decirlo así. Y lo que hacen es de que el león nuevo o el león más joven desecha a la leona que ya no puede como procrear. Para el león le parece como una carga. Entonces se dice que la leona tiene 2 opciones, morir o irse por su propia cuenta. Y lo que hace la leona, pues sí, es irse por su propia cuenta, pero como la leona nunca ha aprendido a cazar, porque todo se lo daba al león, pues se le dificulta más. Bueno, esto se los dije porque hay 2, o sea, el león, siendo el león, sufre de hambre, padece de hambre, mucho más dice que una leona cuando es como exiliada, pero una hormiga, a pesar de ser pequeña, pues tiene gran abundancia. Esto es lo bueno de que no se debe a nuestras propias fuerzas, sino a la gracia y voluntad del Señor. No a nuestras fuerzas, no a nuestras capacidades, incluso no a las circunstancias. Yo les cuento que por mucho tiempo, desde pequeña, yo dije soy independiente, porque no dependo de mis padres, yo puedo, si quiero algo lo consigo, si quiero ir a tal lugar, yo, pero
de un momento para acá digo, pues definitivamente independiente no soy. Soy la más independiente, la más dependiente del Señor, porque pues si Él ha permitido o no ha permitido, es porque es su voluntad. Y nunca debemos de perder esto como de vista, de que es su voluntad y no a nuestros propios méritos. Esto no quiere decir que esperemos como todo al Señor. Mi papá nos contaba un cuento y él le puso el cuento del huevón. Y bueno, el cuento dice que había un señor que, que decía que ya, que es, no es cierto. Ah, bueno, no recuerdo si es ese cuento o otro, pero el que les quiero contar es este. Creo que ya lo escucharon, pero igual se los cuento. Se dice que había un hombre que siempre oraba al Señor y le decía, Señor, permíteme lograr esto, yo quiero esto. Y ya, el hombre se le presentaban como personas que le decían, te voy a ayudar a esto o te voy a llevar a tal lugar. Y él decía, no, el Señor me va a ayudar. Y él nuevamente volvía a orar y diciendo, Señor, quiero ir, quiero que me saques de este pozo, o porque se había caído supuestamente como a un río. Y pasó una arca y le dijo, no, no es cierto, era una arca, bueno, esos son un tipo barco, no sé si se llama así. Y pasó alguien y le dijo, venga, le ayudo, no se vaya a ahogar. Y el Señor dijo, no, yo voy a esperar a que Dios me ayude. Y así, circunstancias que el Señor estaba pasando, siempre decía, Dios me va a ayudar. Y un día el Señor muere y según se encuentra en la presencia del Señor y le dice, Señor, tú nunca me ayudaste y yo siempre oré a ti, pero tú nunca me escuchaste. Y el Señor le responde, y todas las personas que te mandé para que te libraras, te mandé un barco, te mandé un ayudador y ya le comienzan a decir, bueno, no lo conté bien, soy pésima para contar la historia, pero la moraleja es que el Señor se presenta a través de personas, a través con un mensaje divino de que digas, wow, o sea, Señor, es impresionante cómo muestras tu favor conmigo. A veces es difícil de creer. A mí me costaba mucho trabajo creer en ello, pero, pero pues es confiar. Incluso en esto es confiar sin dudar de que Él está haciendo la obra. Y la pregunta es, ya vimos un poco del temor, vimos 2 niveles de temor, pero ¿en qué consiste el temor a Dios? Siguiente, más bien versículo 11. Lamed, venid hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré. Wow, nos va a enseñar el temor de Dios. Dichosos, más bien tener una vida consciente, alerta, porque dice, escuchen, Shema, y no decir que nada va a pasar. Siempre estar alerta, 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 como diciendo, Señor, esto lo que estoy haciendo te agrada. Estar alerta en todo momento y no decir, no va a pasar nada. ¿Qué tantito es tantito? Dichosos somos cuando nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Dichosos somos porque comprendemos de que solos no podemos, de que somos dependientes del Señor y no independientes. No se trata a mis propias fuerzas, sino Dios me está, o incluso podemos decir, Dios me está probando. Y no, Dios me está usando para que su propósito se cumpla. También nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Y esa sabiduría, pues es Yeshua. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Si el temor del Señor es sabiduría, entonces diciendo, a ver, te voy a enseñar quién es el quien te va a librar de, de, de esas angustias. Y si tú tienes como la parte de comprender quién es como la fuente, entonces allí comprenderás. Nos sentimos, más bien, no sentimientos, sino obediencia. Porque, como dice que está no recuerdo muy bien la cita, pero dice lo siguiente: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de obras. Es algo así. Lo podemos sentir, pero ¿en qué momento estamos tomando la acción? La obediencia, la parte del testimonio, es importante. El versículo 12. Mente. ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver el bien? A ver, aquí pregunta. ¿Quién es el hombre? O más bien, ¿cuántos de ustedes desean vida para codiciar ver el bien? Al menos yo sí. Yo levanto la mano y digo que sí. Entonces, que levanten la mano y diga yo. Nadie, bueno, esperaba como una reacción en el chat diciendo yo. Pero ok. Siguiente. Bueno, Paola, yo. Ay, gracias, Paola. Amén. Versículo 13. Guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar el engaño. No entendí la pregunta de Isaac. A ver, Isaac. Bueno, continuamos. Bueno, aquí ya estoy viendo que ya están comentando. Amén. Vamos con el siguiente versículo. Guardad tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Bueno, que aquí dice claro que no hablar mal. Que nuestra lengua, nuestra boca, debe de ser para hablar el bien, para transmitir siempre palabras de vida. Escuchen bien, transmitir palabras de vida y no de la vida de los demás, que es muy común. Y somos los únicos seres vivos que Dios te dio el don de hablar, el don de las palabras. Dios mediante de las palabras, Él creó el mundo. Mediante dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo, sea la luz y fue la luz. Simplemente que nos dice, Él habló mediante palabras. Entonces, Él creó al mundo mediante palabras, hizo promesas mediante palabras, bendijo mediante palabras, pero también castigó mediante palabras, es decir, como más bien consecuencia de no a la obediencia y no castigo por castigar. Esas cualidades se cumplen en nosotros. Les diré por qué. Porque cuando Él creó al mundo, pues fuimos los afortunados que Dios le dio el don de habla. Él hizo promesas para nosotros y también nos dio la parte de bendecir o maldecir. Se dice que las palabras de un padre tienen poder para bendecir o maldecir a un hijo. Es importante el valor que le estamos dando, o más bien que le damos las palabras, y no solo lo que decimos a los demás, sino también lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué valor le estamos dando hoy en día nuestras palabras? Esto también me desconcertó porque muchas veces digo, voy a hacer esto.
y no lo hago. Es decir, ya perdí el valor de las palabras, el valor que le estoy dando, todo lo que estoy diciendo en ese momento, pero también el valor de qué hacemos con los demás. Incluso dice la palabra que no le hagamos promesas a alguien si no la vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque justamente nos habla de que como personas debemos como de cumplir lo que decimos. Si no lo decimos, más bien, si no lo vamos a hacer o no estamos seguros, pues es mejor decir que no. Les iba a decir algo, pero se me olvidó. Déjenme, me acuerdo. No me acuerdo. Pero era algo importante, se me fue. Bueno, prosiguiendo. Las palabras tienen poder. Basta una palabra del Señor y todo lo que ha dicho se ha cumplido. Todo lo que ha dicho el Señor se ha cumplido, así que no dudes que lo que viene también se va a cumplir. ¿Y sabes por qué te lo digo? O sea, ya te dije el valor de las palabras, pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque el ser humano fue el único que Dios eligió para continuar con el proyecto que Él tiene. Somos los afortunados de que el Señor eligió. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues porque a lo largo de la historia Él ha utilizado personas con diferente función, pero con un mismo propósito. En el versículo 14 dice lo siguiente: aparte del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. No podemos hacer mal o actuar mal y a la vez seguir el bien. Es algo como muy lógico. ¿Por qué? Porque si es dulce, es dulce. Si es salado, pues es salado. Incluso un guisado mezclando los dos ingredientes, pues como que no se define el sabor y no quiere decir que ambos sabores sean malos, sino que mezclados pues no da un buen sabor. Aquí nos enseña que debemos de apartar nuestra vida del mal y hacer el bien. Y es interesante porque aquí dice aparta del mal, o sea, apártate del mal y haz el bien. Es decir, en el mal no tienes que hacer nada. En el bien es cuando tú debes de accionar. En el bien es donde tú debes demostrar lo que justamente le decía, transmitir palabras de vida, de vida. ¿Cuáles son estas palabras de vida? Pues justamente como nos enseña David, un testimonio que él está dando a través de un salmos que él que vivió. Es común, y les aseguro que en los tiempos del pueblo de Israel, imagínense cuando los campamentos estaban divididos mediante las 12 tribus, imagínense el chismerío que se armaba. Una vez me pregunté y dije, pues es verdad, o sea, el pueblo de Israel no es tan diferente a lo que estamos haciendo ahora, y eso no quiere decir que la historia se repita, sino que simplemente es que tenemos creencias o paradigmas de cómo ha regido como como esa herencia, y lo podemos ver que no es, y ahora no es tan diferente, porque muchas veces las pláticas entre familias o amigos es hablar de los demás y que nuestra conversación sean de los demás. Pero debemos de recordar que por nuestras palabras seremos juzgados, pero también por nuestras palabras seremos justificados. Siempre busquemos la paz y seguirla. Entonces, acción, hacer el bien, y en hacer el bien siempre
buscar la paz, no solo con Dios, sino con los demás. El Señor habla de una amistad con Él y esa amistad la vemos reflejada a través de nuestro prójimo. ¿Y en qué edifica lo que estoy diciendo? O sea, como hacerte siempre esa pregunta. ¿En qué edifica lo que estoy diciendo o lo que estoy a punto de decir? Si no edifica, es mejor. Y aquí ya me acordé lo que les iba a decir. Comúnmente estamos como acostumbrados a opinar de todo, dar consejos que no son solicitados. Y es común como dar consejos o opinión sin conocer en ciertos temas. Pero es de sabios decir, no estoy capacitada para opinar en lo que tú estás diciendo. En esta cita, Joseph, como dice, es algo ilógico estar peleando con personas que no entienden razón. Hay temas que por más que tú hables con la persona, no comprenderán. ¿Por qué? Porque la persona piensa que tiene la razón y tú también sientes que tienes la razón. Entonces, lo que pasa aquí es que es un cambio de paradigma. Yo te estoy diciendo mi postura porque quiero que así tú la pienses y la otra persona también está diciéndote porque quiere que también así lo pienses. Entonces, es mejor decir, ¿sabes qué? No estoy capacitado. Bueno, es la palabra que se me ocurrió, capacitado para interferir en este tema. Y punto. Siendo así, también debemos usar las palabras para bendecir a los demás. La paz debe buscarse con Dios, como les decía, entre los demás, entre todo lo que nos rodea, aunque sé que hay muchas personas que no se prestan para eso, pero no podemos cambiar a la persona, no podemos entrar en los pensamientos de la otra persona, pero sí podemos decidir qué hacer mediante esa circunstancia o en ese momento que estamos pasando. Versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos del Señor están, ¿qué? Sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La palabra es clara. No hay justo ni uno solo, pero fuimos justificados por el más justo. Y mediante eso, Él nos llamó justos, no porque lo merezcamos o porque sea un título que debemos de recibir, sino porque fuimos justificados por el más justo. Debemos tener una mirada siempre atenta. ¿Por qué? Porque dice el Señor, los ojos del Señor están sobre los justos. Nuestra mirada también debe ser atenta de todo lo que miramos, en cómo lo miramos y en cómo lo percibimos. Debemos de tener unos oídos atentos. Si Dios está atento a ti en tus súplicas, ¿por qué no estar atento de todo lo que, obviamente a su palabra, pero también con lo que nos rodea día con día? ¿Qué pasa cuando estoy pasando alguna adversidad o angustia? Vamos en el versículo 16. La ira del Señor contra los que hacen mal, más bien los que mal hacen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira del Señor está contra ¿qué? Contra los que hacen mal. No solo hay bendiciones por la obediencia, pero Él también puso bendiciones
como maldiciones. Entonces aquí dice la ira del Señor contra los que mal hacen, o sea, los que transgreden, los que siempre buscan hacer lo incorrecto, retar a Dios. Pero ¿qué dice? Al final del día de esta tierra, su memoria será olvidada. Y este versículo es interesante porque también, como les decía, es prácticamente todo lo que hemos visto es como una referencia de lo que Yeshua pasó, lo que el Mesías pasó. La ira contra los que mal hacen, para todos aquellos que humillaron al Mesías, para todos aquellos que lo escupieron, que lo maltrataron. Dice que la tierra, o sea, su memoria será borrada. Si se dan cuenta, si nos vamos a la historia, como que los que más trascienden son aquellos que escribieron palabras de vida y que se ven reflejados como en sus libros, como lo es Juan, el discípulo del amor. Versículo 17. Clamaron los justos y el Señor oyó y librólos de todas sus angustias. Clamaron los justos. Él tiene cuidado, está atento por los justos. David estaba dando testimonio de que Dios lo había librado de todas sus angustias. Y un punto es que siempre nunca olvidemos clamar. La pregunta anterior decía, ¿qué pasa cuando estoy pasando alguna adversidad o angustia? Pues, número 1, lo primero que debemos de hacer es clamar. Él te va a oír y te va a librar de todas tus angustias. El versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Atento a los humildes de corazón, a los quebrantados, que muestran y descubren su corazón hacia el Señor, sin fingir, sin tantas personalidades, sin tanto fingir. Más bien es algo que el Señor muestra con nosotros. Él muestra favor y Él te dio la gracia de la salvación. Porque el Señor, que dice, está cercano a los quebrantados, a los que se humillan verdaderamente. Y Él salvará a los contritos de espíritu. Creo que cuando habla de contritos, algunas referencias creo que dice a los quebrantados de espíritu. Cercano son todos aquellos oprimidos con grandes calamidades. Por ejemplo, una mujer con el corazón afligido y un hombre con sus propósitos rotos no se siente preparado para continuar, pero Dios se acerca. Dios se acerca a esas personas y, bueno, a todos, pero hablando de una situación de calamidad. Este tipo de sentimientos nos lleva a creer de que Dios está lejos. Parece que los ojos están como cerrados o cegados. No podemos mirar más allá que el problema o el momento que estamos pasando. En realidad, pero aquí nos dice que en realidad Él está más cerca de nosotros y Él nos salvará. Versículo 19. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará el Señor.
Muchas pudieron ser las aflicciones de David, así como también el Señor, el Mesías, pero no hay ni habrá una que el Señor no pueda librar. Todas, si Él te puso esa situación, es porque Él te está moldeando para que un día llegue a ser como Él te mira, que algún día tú vas a llegar a ser. Y cuando el testimonio de cada uno de nosotros sea cumplido. El justo pasa por muchas aflicciones y esto habla de Yeshua. La locura de David es por la cual David fue librado de sus enemigos, los filisteos. Asimismo, circunstancias que incluso no comprendamos, ya sea como angustia o diciendo, pues fueron las circunstancias de la vida. No, no son las circunstancias, son porque el Señor te está preparando. Versículo 20. Él guarda todos los huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este versículo es como el más profético de todos, porque no solo habla de David, o sea, David se dio cuenta diciendo, ni un rasguño me pasaron, ninguno de mis huesos fueron quebrados, ni uno de ellos será quebrantado. Pero también lo escribió proféticamente del Mesías venidero. Y esto lo podemos ver en Juan 19. Juan 19, 32. Bueno, me voy a ir. Bueno, y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron al Señor, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y él que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creeréis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantéis de él. Y también otra escritura que dice, bueno, esa ya es otra. Bueno, aquí nos da como una referencia exacta, tal que se estaba cumpliendo en ese momento este salmo profético, porque dice, para que se cumpliese lo que la escritura fue escrita. Huesos no se quebraron. Él guardó todos sus huesos. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Ni uno de ellos que será quebrantado. Ninguno de ellos fue quebrado. Y en Éxodo 12:46, como que nos da un poquito también como 12:46, dice, en una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Esta es como una preparación de Pesach, pero es interesante porque incluso en esa preparación se dice que no se quebrará ni un hueso suyo. ¿Por qué? Porque era una sombra de lo que había de venir. Yeshua mismo aquí reflejado una profecía escrito por David como en una situación que le estaba pasando y estaba hablando a un nivel profético. Aunque seas vulnerable y toda la violencia del mundo o situación o circunstancia que estés pasando, eso no va a impedir de que Dios haga su obra en ti. Eso no lo va a impedir. Él va a continuar haciendo su obra en ti, a pesar de las circunstancias de que en ese momento pues pasó David. Él estaba escribiendo y dijo, voy a escribir este salmo acróstico y vamos en la letra Shib. Versículo 21. Ya casi terminamos.
Versículo 21. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo será asolados. ¿Quién venció al pecado? Pues Yeshua. Porque después de que sus huesos no fueron quebrados y una profecía se estaba cumpliendo, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán asolados. ¿Quién era el justo? Yeshua. Todos aquellos que lo aborrecieron, al final del día, tuvieron y tendrán su castigo. Porque eso dice, y no pasará de esta generación. Hablando de la destrucción del año 70, cuando ellos tuvieron ahora sí lo que se merecían. Pero no lo quiero decir como al mal, pero a lo que hago referencia es de que matará al malo la maldad. ¿Por qué? Porque el justo es el que venció. Y una profecía una y otra vez, aunque las personas una y otra vez lo humillaron como diciendo no se va a cumplir y pensaron que al matarlo ya no se iba a cumplir, pero estaba escrito. Así que también tu historia no dudes que también está escrito. A pesar de todo, cuando digas estoy más apartada de Dios, recuerda que es una preparación. El mejor entrenamiento que podemos recibir es la del Señor. Y créanme que el entrenamiento del Señor es el método más efectivo, así como uno de ellos es Josué. José recibió un entrenamiento directamente por el Señor y lo preparó y ya conocen la historia, pero al final del día lo preparó para algo mayor. A veces cuando no conocemos como lo que viene, puede ser como más intrigante porque no sabemos cuál va a ser el resultado, pero no debemos de perder la confianza a Él. Y ya el último, versículo 22. Jehová el Señor redime el alma de sus siervos y no será asolado cuantos en Él confían. ¿De qué manera podemos redimir nuestra vida? O más bien, ¿cómo no ser condenados? Porque Él va a redimir nuestra vida y no será asolado cuantos que en Él confían. Nuevamente, una confianza plena hacia el Señor. Y vamos con la última cita, Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, el Señor, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Al final del día, de este Salmos 34, el resultado nuevamente es Yeshua. Esto no quiere decir que ya una y otra vez, sino para entrar a una confianza plena y nuevamente reflexionar. Y como al inicio del título, recordemos que todo obra para bien. Y al final, todo va a obrar para bien. Podemos sacar muchas reflexiones, entre ellas es que la Biblia por sí sola ya tiene su impacto, pero ¿qué hay del impacto que está teniendo en tu vida? Y otra es de que nada de lo que toca fuego queda igual. Estamos en constante restauración. Así que cada vez que nosotros decimos una restauración en nuestras vidas, no quiere decir que ya sea la definitiva, sino que estamos en constante transformación. Es, por ejemplo, el Salmos 31 que menciona una mujer virtuosa que es como perlas. ¿Y por qué nos menciona o nos compara como perlas? Porque una perla es diferente a la otra. Una perla nunca dice ya llegué como a mi nivel y así voy a estar, sino que una perla siempre está en cambio, siempre está en eso. Así que todas las mujeres recuerden
y también incluso para los hombres, es de que la virtud o la restauración no es de que digamos, ya aquí llegué, ya estoy pleno, ya soy el máximo hijo, sino que somos una constante restauración que puede ser, por ejemplo, Paola, aquella que conocí en en Sukkot, puede que cuando la vea ya no sea la misma Paula, porque está ¿qué? En constante transformación, en constante restauración, porque el Señor nos llama a eso. Puede ser que aquello que te gustaba o que conoces a una persona que le gustaba ya no le gusta, y no quiere decir que es malo, sino que está en constante transformación. Yo les cuento que a mí no me gustaban los perros y mis hermanas lo saben, pero justamente en un momento para acá ya no puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo que yo creía, pero que con el tiempo nuestras creencias o paradigmas propias van cambiando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La palabra nos va a proteger. Aprendamos a escuchar las alarmas de Dios como David. Así como David en medio de la locura, él aprendió a escuchar esa alarma. Cuida tu testimonio y lo que hablas. Siempre preguntarnos, ¿esta actitud agrada a Dios? No es como pregunta, ¿esta actitud agrada a Dios? Y bueno, este es el Salmos 34. Creo que llevamos casi 2 horas. Espero y no se hayan aburrido. Recuerden la técnica de los deditos, mantenerlos en movimiento para no dormir. Y tengo un cuestionario, pero es muy tarde, entonces no sé qué digan todos. ¿Aplicamos cuestionario o vamos a reflexiones? A ver, familia, ¿qué quieren? ¿Cuestionario o reflexiones? Lo que diga Itzel. No, pues yo les puedo aplicar las dos. Oye, Cuestionar y Itzel, luego nada más reflexiones. una pregunta. No entendí completamente cuando decías, tú cuando hablabas del ángel del Eterno, el ángel de Jehová, ¿en ti quedó una duda o qué era lo que comentabas acerca de eso? No. Bueno, en el contexto hablaba sobre el ángel del Señor, que justamente pues es Yeshua. Pero lo que hacía a entender es de que hay referencias en el Tanakh de que pues sí se menciona el ángel del Señor y pues sabemos que es Yeshua. Pero hay otras que, por ejemplo, les decía un comentario o de lo que estaba viendo, es de que, por ejemplo, hay citas en la Tanakh que se menciona como Jehová o el Señor, pero dicen que se refiere a Yeshua. Y yo les ponía como ejemplo a una de ellas, es Génesis capítulo 3, cuando dice que él paseaba en el huerto. Y dice que no es como tal el padre, sino el hijo quien se paseaba en el huerto. Eso es lo que, bueno, la idea o el contexto que dejé como en opinión o en observaciones o en referencias, si tenían, eso era justamente el Génesis capítulo 3, versículo 8, creo, 7. A ver, no me acuerdo. Versículo 8. No sé si me di a entender, Rafa. Ay, Dios. Perdón, sí te diste a entender. Ok. Fíjate que, por ejemplo, yo ahorita me di a la tarea de buscar algunos versos
Y por ejemplo, si nos vamos al capítulo 16 de Génesis, ¿sí? Y vemos el verso 7, déjame ir porque estoy aquí con mi teléfono en el Strong, bueno, en la Biblia, pero buscando las palabras Strong. Si en Génesis nos vamos al capítulo 16 y nos vamos al verso 7, dice, y la halló el ángel del Eterno. Y obviamente si nos vamos a buscar la palabra 3068, que es Yud-Het-Vav-Hei o Jehová, o como queramos, pues obviamente el significado ahí es el autoexistente o eterno, ¿sí? O sea, el Señor. Y si leemos el contexto, por ejemplo aquí, dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel del Eterno junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Eterno, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel del Eterno, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y obviamente, pues, ¿quién promete la multiplicación de la descendencia? Pues el Eterno, ¿no? Pero aquí se menciona como el ángel del Eterno. Dice el verso 11, además le dijo el ángel del Eterno, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y después, si nos vamos, por ejemplo, a Éxodo, que es Éxodo 3, ya perdí esa cita. Bueno, cuando nos vamos al Salmo 34, verso 7, por ejemplo, Salmo 34, verso 7, dice, el ángel del Eterno, y ahí, por ejemplo, el ángel es la palabra 4397 y es malaj, y dice dice, despachar como delegado, mensajero especial de Dios, embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel, ¿sí? Y después, por ejemplo, nos vamos a Isaías 63:9, Isaías 63:9, y dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó en su amor. Pero fíjate, leemos desde el 8 y dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador, o sea, Yeshua, ¿no? En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Otra vez habla de salvación en su amor, y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces, siempre que vemos el ángel del Señor, sí, de acuerdo a lo que estamos leyendo, pues siempre habla de Yeshua, y ahí es donde se cumple lo que dice más bien el Evangelio de Juan, ¿no? Y por eso cuando tú haces referencia al Edén, que allí se paseaba el Señor y que se dice que es Yeshua, por eso dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces, y recordamos, ¿no?, que el Padre y el Hijo son uno solo, y realmente Yeshua es la manifestación del Padre, ¿sí? Entonces, cuando el Señor se manifestaba al pueblo,
de hecho, el versículo que no encontré es cuando en el Éxodo se le aparece el Señor, me da pena no poner mi cámara y la voy a poner aquí. Cuando en Éxodo se le aparece el Señor a Moisés en la zarza, ¿sí? Y habla, es que, a ver, déjame ver, es Éxodo, es que es importante ver eso. ¿Dónde está? Si alguien me ayuda a encontrarlo, estaría mucho mejor. Entonces, se maneja indistintamente el Señor o el ángel del Señor. Entonces, recordemos que Yeshua es la manifestación de Dios y él y Yeshua y el Padre son uno solo, ¿sí? Entonces, recordemos que inclusive Moisés, cuando se le aparece la zarza, se cubre los ojos. ¿Por qué? Porque teme morir. Pues porque Dios es santo, ¿no? Y el que lo viera podía morir. Entonces, para mí es muy, muy interesante y muy bonito el saber que el Señor pues ya tenía su plan desde un principio para salvación de nosotros, que Yeshua era estaba con Dios desde el principio. De hecho, Yeshua es Dios, así de sencillo, ¿sí? Y solamente vino y se manifestó para poder salvarnos. Entonces, 3:2 dice Israel. A ver, 3:2. Dice, sí, dice, gracias Israel, y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Eterno, ¿sí?, que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, fíjense cómo aquí desde el verso 2 dice que se le apareció el ángel del Eterno, y ya después dice claramente que era el Señor, y por eso le dijo que quitara el calzado de sus pies. Así es que cuando hablamos de Yeshua, es como si estuviéramos hablando de Dios. ¿Por qué? Porque Yeshua es la manifestación de Dios. No sé si me expliqué o solamente lo revolví, pero yo quería comentar eso. Sí, sí te diste esa. Bueno, sí. Sí. Bueno, gracias, Rafa, por tu comentario. ¿Alguien más que guste comentar o decir algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Sí, ¿me escuchan? Esteban, sí, sí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Shabbat Shalom. No, pues, a ver cómo decirlo. Fíjate que, haz de cuenta, bueno, a ver, ya sé cómo decirlo. Estaba estudiando el Salmo 35 y tenía bastantes dudas. Y estudiando este salmo, ya estuvieron todas claras. No, por supuesto, pues bueno, por lo menos como lo vi, fue como un recordatorio de la parte del proceso del perfeccionamiento de Israel a lo largo de toda la vida de todos los que son hijos de Israel. Y pues manifestando también que la adversidad sí es parte de la perfección. Entonces, pues sí, así fue muy bueno para mí. Gracias por cómo lo expusiste y todo. Tú dijiste que es simple, pero la verdad es que la mejor manera de compartir la Biblia es, como dice Joseph, simplemente compartiendo la Biblia simple. Porque estuvo muy entendible y tú dijiste simple, ¿no? Pero la verdad es que estuvo muy, muy bien.
y de hecho hasta diría que simple, tal vez, no sé, si acaso yo creo que tal vez simple porque no nos metimos mucho, como bien dijiste, en los temas etimológicos y así, pero la verdad es que estuvo muy, muy bien, te digo. Es justo el Salmo 35, pues está bien conectado con este y particularmente yo creo que por lo menos como lo expusiste y como lo entendí, fue como parte de, como un recordatorio de que ante la adversidad es parte de el proceso de la restauración del ser humano, de los hijos de Dios. Entonces, pues así es como lo vi, muy padre. Gracias, Esteban, por tu comentario. ¿Alguien más? Hola, buenas María. noches a todos. Sí, Hola, María. hola. Nada más para comentar, bueno, yo no tengo mucho en este caminar, pero yo dije, bueno, ¿qué les puedo enseñar si ellos saben muchas cosas, ¿no? Pero algo que, bueno, gracias a la pandemia, yo llegué a este conocimiento y gracias también a una amiga preciosa que me dio el curso. Y bueno, efectivamente, Rafa tiene mucha razón. Yo se lo pregunté y dije, ay señor, explícamelo porque soy muy tonta. Entonces él, bien maravilloso, me enseñó con palitos y peritas y me dijo, bueno, yo escuché una prédica de una persona que dijo, bueno, más bien no predicaba un mensaje bíblico, un estudio bíblico, y él decía que, o sea, así me lo explicó el Señor, que, o sea, está el Padre y dice, y es como si yo, o sea, yo, por decir, Rafael, soy el que, soy el Abba, el papá, pero a la vez, o sea, bueno, yo soy el que estoy hablando, no otra persona. Entonces ese es mi hijo, el que habla, o sea, porque es la palabra viva. O sea, cuando me enseñaron eso de que viene en el Salmo 119, yo me maravillé, porque todo lo que dice es, o sea, la suma de su palabra es verdad. Entonces yo, ¿no? Porque, o sea, efectivamente, ese es el hijo, la palabra, o sea, es la manifestación, como dice Rafa, del Padre, es el mismo, pero hablando. Entonces ese es Yeshua, ¿no? Y yo, ¡oh! Bueno, eso les quería comentar. Me encantó bueno, el Salmo, ahora lo entiendo mejor, y pues eso sería todo. Shalom a todos. Gracias, María. Quiero dejar algo como, bueno, no en claro, pero sí, regularmente cuando alguien comenta, nada más digo como gracias o así, porque pues en verdad no tengo mucha respuesta que dar porque pues como que siento que da su testimonio y a mí me edifica. Bueno, siendo así, ¿alguien más quiere opinar? Israel. Shabbat Shalom a todos, perdón por bueno, ese es un salmo que en lo personal a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado desde siempre, el Salmo 34, sobre todo el primer verso, ¿no? Bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, pero es un salmo que bien dice, ahorita quien habló antes, perdón, se me fue el nombre, decía, ¿no? Que a veces, o tú misma decías del rollo etimológico y todo eso, y la manera que lo expusiste es una manera así, se digiere mucho mejor, ¿no? Porque a veces traemos eso y que la dales, que la ves, que esto y aquello, y lo expusiste muy bien.
Entonces, por ejemplo, vemos, ¿no?, muchas cosas hablando del tema de la imagen de Yeshua. Muchas personas se quejan porque dicen, es que ellos ven a Yeshua en todo, ¿no? En lo que es todo el Viejo Testamento. Yo digo el Testamento de los antiguos, pero es que es así, Yeshua está en todos lados, ¿no? Entonces, yo me imagino, cuando tuvieron esa cena con Yeshua, los apóstoles, que se los llevó ahí a un aposento, y yo me imagino, si ellos supieran que estaban con el que abrió el mar, ¿no? Si estaban con el que estaban al lado, estaban comiendo, estaban cenando, con el que libró a Israel, con el que guardó a Israel. Entonces, imagínense qué privilegio, ¿no? Haber estado sentados, con él. Y ahora, ahora que somos justificados por él, por sus méritos, ¿no? Entonces, ese es un gran privilegio que todos nosotros tenemos. Y hay muchos, Pablo lo dice, ¿no? Que él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Del Dios que no se puede ver. Yeshua es la imagen. Yeshua es todo eso. Y eso de las palabras que también dijiste, vi un estudio por ahí que pusieron unas flores y a una flor le hablaban bonito y a una flor le hablaban feo. Palabras negativas y eso. Y la que le hablaban bonito, le ponían canciones, creció muy bien. Y la otra, pues obviamente que murió, ¿no? Entonces, eso de la palabra, ¿no? Dice que con la palabra creó el cielo y la tierra, y esa palabra pues ha sido desde siempre y será, porque dice que sus palabras no pasarán, ¿no? Entonces sí, es un salmo muy, muy bonito, muy enriquecedor, y gracias, Itze, por ponerlo así tan simple. Eso era todo. Gracias, Israel. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, damos por cerrado. ¿No? Bueno. Bueno, gracias, Israel, por tu comentario. ¿Alguien más gusta comentar? Hola, nena, no sé cómo te llamas. ¿Alguien más? Si no, ya damos por cerrado este salmo. ¿No? Bueno, Israel, ya que fuiste el último en comentar, ¿nos gustarías apoyar con la oración para cerrar? Claro que sí. Bendito Padre, te damos gracias primeramente por la vida de Isel, que pusiste estas palabras en su corazón para podernoslas transmitir de manera simple. Y yo te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes, que esa semilla de tu palabra quede en nuestro corazón, que germine y que dé frutos y que nos hagas hacedores de esa palabra, no tan solamente que se quede en este momento, en este instante, sino que la hagamos, la ejecutemos y seamos unos buenos guerreros, alguien que cuando las personas nos miren, cuando las personas vean ese nuevo Israel, esa nueva Itzel, vean esas nuevas personas que ellos puedan decir qué es lo que está pasando y poder dar testimonio de todo esto que estás haciendo con nosotros. Te agradezco, Padre, por todo lo que nos diste en esta semana y también te agradezco por todo lo que no nos diste. Te agradezco por la vida, te agradezco por Yeshua, te agradezco por todo lo bueno y todo lo que nos pasa, todas las circunstancias que tenemos que sabemos que vienen de ti y que son para nuestro bien. Te doy gracias, precioso Padre, por tu palabra y gracias por
darnos este privilegio de comenzar este día de Shabbat con más que nada que con tu palabra, con tu presencia, y gracias, precioso Padre. Te doy gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bueno, creo que... Ay, miren, siempre pensé que era José Luis que estaba grabando y soy yo. Bueno, que tengan un excelente día de reposo y bendiciones a todos. Bendiciones, Shabbat Shalom. Gracias, Itze. Shabbat